un director de programa? Pues hay varios directores, cada una de las facultades tiene sus particularidades. Yo llegué aquí en 2008 como profesor hora cátedra. Sí, claro, claro. Cuando uno es profesor, uno no se entera qué pasa administrativamente en la facultad. Digamos que sí, se ha intentado, no se ha logrado 100% porque, de nuevo, cuando uno es hora cátedra, uno está más pendiente de su trabajo, pero muy seguramente yo no soy el Mario que comenzó a dictar clases. Yo llegué aquí en 2008 como profesor hora cátedra. Fue una oportunidad que me dio mi colega y uno de mis mejores amigos, Jaime Duarte, y empecé a dictar clase como hora cátedra. En ese momento se llamaba Historia de las Ideas Políticas, que pertenece a la malla antigua. Trabajé 2 años como profesor hora cátedra y se abrió la posibilidad de trabajar como coordinador asistente. En ese momento no había direcciones, sino había coordinaciones. Y las coordinaciones eran de las áreas temáticas de cada uno de los programas. Entonces yo empecé a trabajar con Duarte en el 2010 y a partir de ahí estuve trabajando en la coordinación, primero como coordinador asistente y después como coordinador cuando Duarte salió, un año después. Y después a partir de ahí fui coordinador del área de gobierno y cuando se dio el cambio de, 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 de decano, eh, Gonzalo me nombró director del programa en Gobierno y Relaciones Internacionales. Este cambio se dio porque como cambió el decano, hubo unos cambios administrativos importantes y se decidió que, digamos, los pregrados necesitaban una unidad temática o alguien que coordinara todos esos temas, tanto académicos como administrativos de cada uno de los pregrados. Entonces se decidió que iba a haber un director del programa de finanzas y un director del programa de gobierno. Y así fue como llegué a director, pero pues con toda la experiencia previa de haber sido coordinador del área de gobierno, que eran últimas los que nos encargábamos de los programas, el coordinador del área de finanzas y el coordinador del área de gobierno. Sí, claro, claro. Cuando uno es profesor, uno no se entera qué pasa administrativamente en la facultad. Uno no tiene ni idea de lo que pasa. Entonces uno es muy díscolo y no hace caso a los correos, no hace caso a las comunicaciones. Después cuando uno trabaja dentro del tema administrativo como alguien que está encargado de procedimientos, entonces se da cuenta que es muy complicado tratar con esos profesores como yo lo fui, que no nos importan mucho el tema administrativo. Y durante, digamos, el tiempo largo que fui coordinador, fue un tema muy interesante, sin embargo, las decisiones no se tomaban en las coordinaciones, entonces se tomaban en la facultad, a otro nivel. Y ya la última parte, cuando comencé a ser director, ahí sí empecé a tomar decisiones y los temas se vuelven mucho más complicados de abordar, disculpe, porque hay temas en los cuales uno en la etapa de coordinación no tenía claro que se desarrollaban. Sabía que pasaban, pero uno no estaba encargado de resolverlos. Ahora en la dirección sí tenía que resolverlos. Por ejemplo, temas delicados de estudiantes. Por ejemplo, estudiantes que llegan con problemas o familiares o personales, los cuales uno tiene que resolver. Entonces tiene que decidir si les da permisos académicos o no, cómo los aconseja cuando se quieren salir de la carrera y es un problema de este tipo. Entonces, ese tipo de cosas que son muchísimo más delicadas, ya se las comenzamos a manejar en las direcciones porque bajaron de la facultad. Ya en la facultad no se toman esas decisiones, sino se toman a nivel de la dirección. Sin que yo obvie, ¿no? Que cuando van los estudiantes a hablar con el decano, pues hablan con él y él también toma decisiones. Pero digamos, la mayoría de las decisiones de ese tipo se toman en la dirección. Entonces, sí hay, claro, cada uno de estas etapas tiene sus hitos y tiene sus características propias. Pues como profesor era muchísimo más, no me importaba tanto el tema administrativo, como coordinador ya le empieza uno a enterarse de cosas y a saber cómo son las cosas dentro del área administrativa, entonces tiene otra visión de las cosas y ya cuando uno es encargado de los procesos, uno es responsable de esos procesos, la cuestión se vuelve totalmente diferente porque uno ya tiene que
digamos, dar cuenta de todos los procesos, tanto académicos como administrativos de cada uno de los programas. Luego, por ejemplo, se volvieron ya rutinarias las reuniones de cada semestre de los docentes. Entonces, antes de comenzar cada semestre, se reúnen a todos los docentes de la facultad, los de pregrado, los docentes de la facultad de pregrado de los dos programas y después se hace una reunión por programa con cada uno de los docentes. Lo que esperamos es que ellos interioricen y entiendan un poco más, ¿no? La importancia de cumplir, digamos, con las fechas que uno les da y con los procedimientos, por ejemplo, que reporten las notas a tiempo, ¿cierto? Que si tienen un problema, nosotros se deben comunicar primero con nosotros, pues que somos los que les podemos resolver en temas académicos, administrativos. Entonces, digamos que sí, se ha intentado, no se ha logrado 100% porque, de nuevo, cuando uno es hora cátedra, uno está más pendiente de su trabajo que del tema laboral en el externado. Uno es consciente del tema académico y uno es buen profesor cuando es hora cátedra, pero los temas administrativos simplemente no calan tanto en uno. Entonces sí, pero se ha hecho el esfuerzo, sí, evidentemente se ha hecho un esfuerzo de mejorar, digamos, esas relaciones y de estrecharlas un poco más, que no es fácil para los hora cátedra sobre todo, pero pues se ha hecho el, el deber. Bueno, un director de programa, pues hay varios directores, cada una de las facultades tiene sus particularidades, pero en FIGRI, el director de los programas de pregrado en realidad es el responsable académico y administrativo de los programas de pregrado. Entonces, uno coordina, por ejemplo, desde los temas meramente de currículo, temas académicos, hasta temas administrativos que los coordino con Adriana en la coordinación de la Secretaría Académica, eh, temas de, por ejemplo, de calendarios, de preguntas de los estudiantes. Entonces uno coordina una gran cantidad de cosas en la dirección. Los horarios, los profesores, los cupos de los, de los cursos en los semestres. Bueno, para mí la persona que debe llegar debe tener unas características muy claras. Por ejemplo, debe ser una persona abierta al cambio. Nosotros, cuando yo fui coordinador de gobierno y después director, uno de los temas más importantes para mí fue impulsar los cambios en temáticas y en metodología y en pedagogía de nuestras clases. Nosotros trabajamos ya hace varios años cuando llegó José Ramírez, por ejemplo. El de José Ramírez que ustedes ven ahorita es un José Ramírez mucho más maduro. Pero cuando él llegó la primera vez, porque llegó como 1 o 2 semestres, después se fue a Europa y volvió a ser nuestro profesor. Pero en los primeros 2 semestres, José estaba más loco que ahora. Y con él empezamos un proceso de temas con unas clases supremamente innovadoras para el externado. No así para otras universidades, pero para el externado sí. Entonces, por ejemplo, se daba, la primera que nos dio fue cómics y política, que la daban en la Javeriana y no la dábamos acá. Él hizo, en ese corto periodo que estuvo con nosotros, hizo una conferencia, una charla sobre zombies y política. Vea, no le cabía un tinto al auditorio del lado. Y con él se hicieron muchas cosas y por esa vía, después como él se fue, entonces contratamos a Alejo Borges, por ejemplo. Y él también ayudó a darle o sea, refrescó mucho la malla porque daba seminarios opcionales en geopolítica, no, perdón, era un tema urbano con música extrema y ese es uno de sus temas favoritos. Entonces, digamos que una de las características que tiene que tener la próxima directora o el próximo director es que esté abierto a ideas y que siempre esté buscando la novedad, porque eso es una característica de este programa, de la nueva malla. Siempre estamos buscando cosas nuevas y cómo incentivar a nuestros estudiantes para que, digamos, vean temas académicamente sustanciosos, pero a través de unas temáticas interesantes. Entonces, primero es eso, porque aquí tenemos temas de promoción, por ejemplo, con los que hay que colaborar y que hay que tener mucha creatividad en qué actividades les vamos a proponer a nuestros candidatos.
Lo que les digo, temas académicos hay que renovar todo el tiempo, no solamente por los temas, sino temas pedagógicos. O sea que esa persona tiene que tener la creatividad y tiene que tener una mente muy abierta para recibir esas ideas que todo el tiempo se están presentando y es un reto continuo. Pues los otros sí son temas, digamos, de normales, digamos, ¿no? Tiene que ser pues muy organizado, le tiene que gustar el tema del área administrativa, pero sin duda alguna, algo que también le tiene que gustar es la docencia. Yo, durante todo el tiempo que fui administrativo acá, fui docente, porque para ser administrativo uno puede ser administrativo en cualquier empresa, pero muy pocas le ofrecen a uno, como el externado, la posibilidad de ser docente. Entonces, para mí era muy importante no solamente ser un administrativo y tener labores administrativas, sino ser docente. Entonces, yo creo que esas serían las tres recomendaciones más importantes que yo le daría a alguien que quiera trabajar acá. Que sea creativo, que sea muy organizado en el tema administrativo, porque es muy importante. Y tercero, que le guste la docencia, porque a través de la docencia es que uno sabe, digamos, las necesidades de los chicos, qué piensan. Todo el tiempo se está uno actualizando. Entonces, eso es muy importante para un nuevo director o directora. Vea, sin duda alguna, la mejor apuesta que le haya podido hacer el programa de gobierno al tema académico fue durante la transición del programa antiguo al programa nuevo. Para hacer el cambio de un programa a otro, lo primero que hicimos, o sea, no fue eso no era un prerequisito, sino que se dio de manera natural. Tuvimos coincidencialmente la acreditación internacional de ICAPA y eso nos arrojó mucha información que después utilizamos para la reforma del programa que estamos en este momento que se está implementando. Entonces, esa fue una iniciativa del entonces director del CIPE, que era Gonzalo, ahora decano, y la hicimos y eso nos dio toda la información para saber cómo por dónde debíamos enfocar el cambio del nuevo programa. Y el nuevo programa tiene, pues obviamente se pasó de 8 semestres a 10 semestres, se bajó la carga de créditos, entonces tocó recortar contenido y se recortaron algunas materias que eran, pues, que de las cuales se podría prescindir, no nos hubiera gustado hacerlo, pero tocó. Pero yo creo que lo más importante de ese cambio está en el GovLab. El séptimo semestre de gobierno se convirtió en uno de los hitos más importantes para la carrera. La carrera anterior, digamos en el programa anterior, no la carrera anterior, el programa anterior, el hito era MAP. Y MAP lo veían los chicos y quedaban transformados y les cambiaba la vida. Eh, Después de eso, con el cambio, comenzamos a implementar GovLab, que es en séptimo. GovLab, ¿cómo funciona GovLab? GovLab es, nosotros hacemos una oferta, desde el cuerpo docente se hace una oferta de los cursos que se van a dictar el semestre siguiente. Los chicos se inscriben a alguna de esas propuestas y se les organiza por orden de preferencias y los chicos quedan seleccionados para algunos de los GovLab. Estos GovLab funcionan en grupos de entre 4 y máximo 6 estudiantes y la idea es que los chicos vayan, desarrollen un contenido académico previo, es decir, en la primera mitad del semestre, y a partir de la segunda a partir de la segunda mitad del semestre, los chicos van a su salida de campo, traen los insumos y trabajan en un producto final, cualquiera que este sea. Entonces los chicos han tenido la oportunidad de ver muchas cosas que no habría sido posible ofrecerlas si tuviésemos una malla más tradicional. Por ejemplo, hay temas de turismo, que la tuvimos hace mucho tiempo, pero era solamente una materia en política pública turismo. Estos chicos han ido, por ejemplo, a estudiar temas de turismo a Alto Lima, a Santander, y han hecho digamos, unas inmersiones importantísimas en solo temas de turismo. Han tenido unos GovLab internacionales que no hubiéramos podido hacer si no hubiera existido el GovLab. Entonces han ido a México, han ido a Brasil, han ido a Chile. Y en cada uno de esos sitios han tenido la posibilidad, por ejemplo, de hacer análisis comparados, de política comparada, política territorial comparada aquí en Colombia con los diferentes destinos que han ido.
Pero, por ejemplo, hay otros chicos que les gusta muchísimo unos de los GoLab que se ofrecen en temas de comercio internacional. Entonces, Soraya Caro ha sido una persona que siempre ha abierto ese tipo de seminarios y es un seminario, unos GoLab, perdón, que se abren y los chicos van a esos GoLab porque tienen intereses en esa área específica, digamos, de la carrera. Entonces, GoLab yo creo que ha sido la mejor, pero de lejos, la mejor iniciativa académica que hemos tenido. Entiendo que hay varias facultades en la universidad, en el caso de la universidad, que están interesadas en ver cómo implementan o una versión del GovLab o cómo lo implementamos conjuntamente. Y entiendo que hay otras universidades mirando cómo está funcionando el GovLab. Esta fue una propuesta que fue muy arriesgada porque cuando con el otro decano, con el doctor Inestrosa, cuando se abrió esa posibilidad, yo hablé con mi jefa en ese momento, que era Clara Inés Rey, le dije, Clara Inés, si queremos que esto funcione, la facultad tiene que sufragar los costos de la salida de campo de los chicos. ¿Por qué? Porque tenemos una carrera muy costosa. Y aparte de cobrarles el semestre, cobrarles por la salida de campo, va a ser muy complejo para ellos. Entonces, en ese caso, en ese momento, digamos, Clarinés se reunió con el decano, aprobaron, pero pues el decano anterior se fue y llegó Gonzalo. Entonces, lo primero que yo le dije a Gonzalo es, Gonzalo, tenemos que respetar los acuerdos a los que hemos llegado. Y este acuerdo es que nosotros le pagamos la salida de campo a los chicos. Y evidentemente, Gonzalo lo aprobó. Entonces eso fue, digamos, el primer paso para dar, ¿no? para llegar a, un, a una iniciativa de este tipo. Eh, los orígenes del GovLab son o es el modelo educativo de la Universidad de Twente en los Países Bajos. El decano tiene una relación muy cercana con ellos y antes de que fuera decano nos trajo a gente de la Universidad de Twente que nos contaran cómo hacían sus cosas. Y ellos tienen, digamos, toda su carrera, o un par de carreras la tienen estructurada así, solo en GovLabs. Pero cuando ellos vinieron nuevamente y nosotros ya estábamos implementando el GovLab, le dijimos, vea, y entonces nosotros estamos haciendo esto y los chicos tienen salida de campo. Y algo que les llamó la atención a ellos fue que en Tuente no tenemos salidas de campo. No se consideraban, y era como que para nosotros era natural. Si hay un GovLab, hay una salida de campo. Entonces creo que se llevaron y la última información que tengo es que ellos implementaron las salidas de campo en su carrera en general. Pero entonces esto salió de la Universidad de Twente. Nosotros la trajimos y por decirlo de alguna manera, ¿no? La criollizamos e hicimos nuestra propia versión de GovLab que después, cuando hablamos con René de Tuente, dijo, uno, ustedes tienen una versión de lo que nosotros hicimos mejorada. Entonces, digamos que esta no es una iniciativa propia, no es de nosotros, sino que la trajimos y la modelamos a partir de lo que hacen en Tuente y cómo lo hacen. Entonces, empezamos a mirar cómo lo hacíamos, teníamos unas ideas, pero en realidad no sabíamos el cómo, sabíamos el qué, pero no el cómo. Entonces, en ese momento, estaba trabajando con nosotros, sigue trabajando con nosotros, Jaime Romero, y entonces le dije yo a Jaime, vea, encárguese de eso porque yo tengo la dirección del programa y eso es muy complejo. Eh, o sea, dirigir el programa y dirigir GoPlab, no. Y fue una decisión que con el transcurso del tiempo he entendido que fue la mejor decisión que pude tomar porque desde la dirección no hubiéramos podido con todo. Entonces él se puso a la tarea de implementarlo, de buscar el cómo, ya no el qué, sino el cómo. Y el cómo pues ha evolucionado. Con él hablábamos hace unos días como de cuáles fueron las primeras versiones de ese GoPlab que eran supremamente rudimentarias y nadie sabía qué se iba a enfrentar, ¿no? O sea, como ni la administración, ni los profesores mismos que se metieron al GoPlab, que son unos héroes, porque no sabían qué había que hacer, estas clases rarísimas de 4 personas, 3 seminarios, todos encadenados, o sea, tienen que estar encadenados uno con otro, eso mismo tiene que estar proyectado en el tema de las salidas de campo y eso mismo tiene que estar reflejado en un producto final, o sea, era un tema realmente rompedor y muy, muy loco, digamos, una propuesta bastante loca. Pero Romero lo ha llevado
paso a paso, y en cada una de las versiones no ha habido una versión igual a la otra, igual a la anterior. Todo ese proceso ha sido un tema evolutivo importantísimo y muy interesante, en la cual, lo que les digo, la primera versión del GoBlob fue una versión bastante rudimentaria, ya tenemos una versión supremamente sofisticada, no solo en términos administrativos, que ya es un peso pues, no considerable, sino en el tema académico. El enfoque que le ha dado Romero a eso es un enfoque supremamente innovador. Es decir, antes, en las primeras versiones nosotros teníamos y ofrecíamos, o sea, no ofrecíamos, exigíamos unos productos finales. En un momento dado, Romero se fue para Twente, vio allá cómo implementaban ellos su modelo, el original, digamos, y vino acá y dijo, no, es que aquí no necesitamos productos. Y yo, ¿qué? Y sí, pues no necesitamos productos finales, vamos a hacer que el tema sea totalmente académico. Entonces, esto ha sido un tema de ensayo y error, ha sido una evolución supremamente edificante, ha sido muy chévere, yo creo que es lo mejor que le puedo dejar al programa, es el programa de GoPro implementado y ya, digamos, probado que funciona, y tan probado que funciona que hay gente que está mirando cómo implementarlo en sus facultades o en sus universidades. Pues mis planes son irme al sector privado, pero seguir dictando clase. Pues miraremos si eso se puede, si no se puede, pues no. Pero digamos que la docencia, desde que yo empecé a dictar clase en la universidad, ha sido una parte muy importante de mi vida, porque el contacto con los jóvenes me mantiene joven, ¿no? Eh, es decir, cuando, y yo lo hablo con colegas, ¿no? Cuando uno va con sus amigos, no necesariamente en la universidad, sino en otros lados, se da uno cuenta que ellos quedaron estancados en el tiempo y para ellos la evolución no ha pasado y siguen con unas visiones supremamente, ¿no? Ortodoxas, si se quiere, de la vida. Cuando uno le toca aquí frentear y hablar y tener intercambios con la gente joven, pues la visión de uno va mutando a partir de los cambios generacionales que se van dando. Y seguramente, pero muy seguramente, yo no soy el Mario que comenzó a dictar clase. Tenía unas visiones totalmente diferentes de la vida. Ahora mi visión de la vida ha cambiado totalmente. Soy una persona diferente y es gracias a mis estudiantes, gracias a que ellos me han llevado por el camino de la evolución y no he quedado estancado. Entonces eso me gustaría mucho, que seguir dando clase. Si voy a estar pendiente del programa, sí, pues un poco con nostalgia, ¿no? O sea, pues, como con curiosidad, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando? Espero que, digamos, las iniciativas que hemos dejado en esta administración, la administración de Gonzalo, mi administración como director y Jaime Romero como encargado, por ejemplo, del GovLab, sigan y que se mejoren. O sea, yo no quiero que esto se estanque acá, no, ni más faltaba. La idea es que esto, o sea, siga evolucionando y siga cambiando todo el tiempo, porque yo creo que eso hace parte de la academia que no evoluciona, se estanca y muere. Y en este momento, digamos, creo que eso es más evidente que nunca, ¿no? El tema de las preferencias de los chicos, qué temas quieren abordar, cómo los quieren abordar, es un tema que la academia no ha estado muy consciente y no ha estado como, ¿no? Muy encima de ese tema. Entonces yo sí creo que para que nosotros podamos sobrevivir como academia y como programa, necesitamos seguir en una evolución constante de los temas, de las pedagogías, de las metodologías. Entonces sí, pues desde la distancia veré con nostalgia cómo se desarrolla el programa, pero yo espero, le deseo a la persona que quede acá la mejor de las suertes eh, para que el programa siga cambiando y siga evolucionando como lo ha hecho. Yo creo que ya estamos a la vanguardia de, digamos, de los programas en Colombia de nuevo. Una de las cosas que siempre decía el decano, ah, nosotros fuimos pioneros. Y en un momento ese tema de ser pioneros se difuminó un poco porque pues ya había muchos programas cuya temática es el gobierno. Yo creo que, por ejemplo, con GovLab esto va de nuevo, va a darle de nuevo un impulso al programa como pionero en este tipo de pedagogías. Entonces, sí, yo creo que desde la distancia, pues miraré los cambios con expectativa y espero que lo hagan bien. Todos los que sigan me parece que lo van a hacer bien, porque digamos, este fue un proceso
al cual invertí no solo tiempo, sino esfuerzo y cariño pues, para meterle a esto. Felicidad, felicidad. Eso es felicidad.